de la mama, la siguiente. Bueno, la patología de la mama pues es muy variable, hay mucha patología, ¿no? Felizmente la gran mayoría pues son benignas. Podemos encontrar complicaciones de la lactancia, tumores benignos, procesos funcionales, inflamatorios, congénitas, muy variado. Y por supuesto dentro de ellas el cáncer, ¿no? Patología maligna. La siguiente. Dentro de las congénitas tenemos politelia, polimastia, telia. ¿Qué significa esto? Pues presencia de múltiples pezones, varias mamas, falta de pezón, falta de mama, un poco más raro, pero quizás politelia y polimastia más frecuentes que a veces pasa desapercibido y no se percatan, ¿no? Ah, no, tengo un lunarcito ahí y es un probable pezón multifocal, ¿no? Igual las mamas, ¿no? La siguiente. Como ustedes ven ahí, hay más pezones en la línea media clavicular. La siguiente. Glándulas mamarias accesorias, generalmente en la región axilar. Polimastia. La siguiente. Amastia, ¿no? Falta de mama. O sea, congénitamente han nacido así. En todos estos casos, el tratamiento es fundamentalmente estético, ¿no? Con mayor razón, claro, en estas amastias, fundamentalmente estético, que ahora se hace reconstrucción mamaria y bueno, y todo ello, ¿no? La siguiente. Hay también patología del crecimiento, ¿no? Hay hipertrofias mamarias, hipoplastia mamaria, o sea, mamas pequeñas, mamas grandes, y ahora hay una diversidad de tratamientos para esto desde el punto de vista también estético, ¿no? La siguiente. La siguiente. Y también hay lesiones inflamatorias. La mastitis aguda y mastitis crónica. O sea, la mastitis, esto es importante porque encuadra dentro de uno de los famosos diagnósticos diferenciales de cáncer, mastitis, ¿no? Ahora, esta mastitis, la mastitis aguda, generalmente está relacionada con el parto, la lactancia, pero la mastitis crónica no. Y a su vez, esta mastitis crónica puede ser a gérmenes comunes o a un proceso específico. Esto significa que estas mastitis crónicas no, no tienen relación con la lactancia y que aparecen de una manera larvada, ¿no? Aparecen como una ulceración, desaparecen, vuelve a aparecer y el tratamiento, el diagnóstico como el tratamiento son largos. Ahora, por supuesto, si se diagnostica que es una específica, una TBC, tiene que recibir el tratamiento como para un proceso específico. Entonces, estas mastitis están actualmente en manos de los infectólogos, quienes deben tratar esto. Pero el diagnóstico siempre realizarlo con una biopsia para descartar la posibilidad de cáncer. Porque decimos esto es una mastitis y la biopsia, cáncer. O al revés, decimos esto es cáncer y termina en mastitis. Entonces siempre una biopsia para poder determinar el diagnóstico y si es mastitis también a su vez en la muestra realizar un PCR, algo para diagnosticar si es específico o no. Siguiente. Ahí está, un diagrama de la mastitis, generalmente es mastitis aguda, inflamatoria, ¿no? La siguiente. Y esto es un signo de una mastitis crónica. También puede parecer y diagnosticarse esto es un cáncer, ¿no? Pero la biopsia demostró que es una mastitis crónica. La siguiente. Otro diagnóstico diferencial clásico del cáncer de mama es necrosis grasa. O sea, hay dos diagnósticos
clásicos de diagnóstico diferencial de cáncer de mama, que son la mastitis, fundamentalmente la mastitis crónica, y este caso la necrosis grasa. ¿Qué es la necrosis grasa? La necrosis grasa es una patología que simula mucho el cáncer. Radiológicamente, clínicamente, todo indica que es cáncer. Entonces, la única manera de diagnosticar es mediante la escisión, o sea, el retiro de este tumorcito, que tiene como antecedente un trauma, ¿no? Puede ser un trauma, un golpe, todo, pero también trauma quirúrgico, o sea, cirugías previas. Ahora que hay tanta cirugía plástica en la mama, mucho se ve de necrosis grasa y, o sea, es como una fibrosis, crea un tumor y clínicamente todo hace sospechar un cáncer, ¿no? Entonces, la manera de diagnosticar es mediante histología y la mejor forma es llevarlas a las operaciones y realizar una biopsia por congelación. Siguiente. Entonces, esto es una necrosis grasa, antecedente de traumatismo y las características son exactamente igual que para un cáncer. Siguiente. Radiológicamente, muy parecido al cáncer. Siguiente. Y hay también la patología de la enfermedad fibroquística o quistes de la mama. En esto, los quistes de la mama, como ustedes saben, algunos lo consideran que es una patología funcional, que en realidad no es un trastorno, sino es parte del ciclo menstrual, porque antes de la menstruación aparecen estos quistes y luego de la menstruación desaparecen. Entonces, es como si la mama se preparara, así como el útero se prepara para una posible embarazo, la mama también. Y entonces, por eso es que indicamos y sugerimos que el autoexamen de la mama debe ser 8 días después de la menstruación, ¿no? Para no confundir, porque generalmente antes de la menstruación se palpan tumoraciones que vienen a ser estos quistes. Pero hay algunos de estos quistes, la siguiente, que no desaparecen, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces, el manejo es aspirar estos quistes, ya lo vamos a ver luego. Entonces, dentro de los tumores benignos tenemos ya los tumores fibroadenoma, filoides, papilomas, ectasias, y bueno, dentro de los malignos el carcinoma, ¿no? La siguiente. Ahora, solo por la edad y, y tumor, dos parámetros importantes, podemos ya presumir, hacer una presunción diagnóstica. Si es una mujer joven, menos de 20 años, 25 años, y presenta tumor en la mama, podríamos inducir pensar que es un fibroadenoma. Pero si es una mujer que está entre 30 y 40 años con tumoración en la mama, podemos sugerir y pensar que es un quiste. Pero toda mujer que tenga tumor o tumoración y edad mayor de 40 años, debemos sospechar y pensar siempre que es cáncer, hasta no descartar lo contrario. Entonces, y no pensar al revés, sí, esto es algo benigno y lo manejamos como un tumor benigno, entonces cometemos un grave error. Entonces, esto, eh, claro, de repente no todos van a ser especialistas, pero sí todos debemos saber conducir a un paciente, ¿no? Esto es una tumoración, tú tienes 47 años, acá hay que la posibilidad de que pueda ser cáncer, entonces derivarlo al especialista, ¿no? Pero la idea primigenia es que piensen así. La siguiente. Esto es más o menos lo que les decía, ¿no? Fibroadenoma, quistes y cáncer. La siguiente. Ahora,
Eh, para hacer el diagnóstico de la patología de mama, ya, como todas las patologías, pues la historia clínica, la enfermedad actual, el examen clínico, pero dentro de los métodos auxiliares, la mamografía, ecografía, resonancia, hay muchas de estas cosas. Pero claro, el método auxiliar más usado es la mamografía, pero la mamografía tiene sus limitaciones, ¿no? Ahora ha mejorado con esto de la tecnología que nos dice 3D, 2D, esto ha mejorado, ¿no? Pero en todo caso, cuando nosotros manejamos y vemos un tumor de la mama, eh, tenemos que elaborar un plan de trabajo. Dentro de ellos puede ser la mamografía, la ecografía, y generalmente al final tenemos que terminar haciendo una biopsia. Lo importante es saber qué tipo de biopsia. Antes no había esta aguja trucato, aguja core, que nos da un diagnóstico histológico. Entonces, las biopsias generalmente era incisión, o sea, sacar un pedacito del tumor, o excisión, retirar todo el tumor, ¿no? Entonces, ahora esta aguja core ha modificado muchísimo nuestro plan de trabajo y entonces es una aguja que nos da diagnóstico histológico y que no modifique el pronóstico del paciente, ¿no? Al siguiente. Entonces tenemos para el manejo del tumor mamario el examen clínico, la evaluación, la mamografía y la biopsia, tres pilares importantes. Al siguiente. En el examen clínico, pues como hemos dicho, vemos la edad, las características propias del tumor, todo lo que significa tumoración, ¿no? No solo específico para la mama, sino en general. La siguiente. Ahora, dentro de también las características en sólidos, quísticos, los bordes, dimensiones, si están fijos o no, todo eso tenemos que valorar dentro de la presentación de una tumoración o un tumor en la mama. Siguiente. La forma de presentación, síntomas asociados. Y entonces acaba lo importante, que el examen clínico, solo con el examen clínico podemos establecer con precisión diagnóstica si es que es maligno o benigno, entre el 60 y 85%. O sea, el examen clínico, en otras palabras, está diciendo es fundamental, es tremendamente importante, es casi determinante. Sí, entonces no olvidemos de esta importante manejo, ¿no? Porque ahora nos hemos acostumbrado, se están acostumbrando los médicos modernos, que todo es resonancia, tomografía, y todos le llenan de exámenes auxiliares y creen que eso les va a dar el diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la gran mayoría de esos te llevan a una desorientación y por supuesto a un diagnóstico errado. Y al tener un diagnóstico errado, un tratamiento errado. La siguiente. Dentro de los quistes de la mama o enfermedad fibroquística tiene estas series de nombres, pero la más común es la mastopatía fibroquística o enfermedad fibroquística, ¿no? Que son los quistes de la mama. Siguiente. Esto, como les mencioné, es dentro de los cambios cíclicos de la menstruación, los cambios hormonales, entonces hacen que se produzca esta formación de quistes. En algunos como unas tumoraciones muy grandes, ¿no? La siguiente. Entonces puede haber dolor, puede haber hipersensibilidad antes de la menstruación y después de la menstruación esto disminuye, ¿no? Ahora, la gran mayoría de estos son cíclicos, pasan, algunos quistes se quedan ahí grandes, hay que aspirarlos, pero hay un pequeño porcentaje que no disminuyen, son repetitivos, producen dolor. Entonces, en esos casos a veces hay que dar tratamiento médico,
antiestrogénicos, fundamentalmente como el tamoxifen, que se usa para el cáncer de mama, también se puede usar para esta mastopatía fibroquística. Siguiente. Entonces, dentro de los tumores benignos bueno, todo dentro de todos los tumores, porque los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, está los quistes de la mama, ¿no? Siguiente. Entonces, estos quistes de la mama, que acá tienen una representación, se forman generalmente antes de la menstruación, algunos quedan muy grandes y no se pueden reabsorber solos. Entonces, la paciente viene por referir tumoración en la mama, ¿no? Y viene un poco angustiada porque siempre están pensando en cáncer. Entonces, es nuestra precisión diagnóstica la que nos va a orientar a qué debemos hacer. La siguiente. Y entonces, cuando tenemos la presunción diagnóstica de un quiste, podemos aspirarlo con una jeringa común y corriente y va a salir un líquido seroso, entonces eso nos dice que realmente estamos en el diagnóstico. Aspiramos, pero hay que tener un detalle, que después de la aspiración tenemos que reexaminar a la paciente, como se fijan ahí, y no debe haber quedado nada de tumoración. Si es así, listo, el problema está solucionado. Pero si en caso hubiera una tumoración residual o algo residual, entonces ya el trabajo, el plan de trabajo es diferente, porque en ese caso ya no es un simple quiste, sino que habría que hacer una biopsia de ese componente sólido, ¿no? Siguiente. Acá, como ustedes ven, es un quiste, se aspira, están viendo ahí la realidad cómo es el color ceroso. La siguiente. Y entonces, ¿qué debemos dar tratamiento para la mastopatía fibroquística? Bueno, generalmente es, como les dije, manejo de observación, pero en algunos casos tenemos que usar antiestrogénicos como el tamoxifen. La siguiente. Pero en algunas oportunidades creemos y decimos esto es un quiste, muy bien, sí, pero cuando aspiramos sale un contenido sanguinolento, hemático. Entonces eso ya deja de ser un quiste simple. Y entonces nuestro diagnóstico clínico en este momento es un papiloma intraquístico, o sea que dentro de un quiste hay un componente sólido, como ustedes ven en la imagen ahí, ¿no? Que es una radiografía que se toma, una mamografía. Y entonces, con ese diagnóstico sí tenemos la posibilidad de que haya un carcinoma intraquístico, o sea, como un cáncer que está atrapado dentro del quiste. Entonces el manejo tiene que ser quirúrgico y con retirar el tumor, pero con márgenes libres. Y si es así, esta paciente la hemos curado solo con eso. Entonces, hacer el diagnóstico clínico y luego proceder a retirar el tumor en sala de operaciones con márgenes de tejido sano. La siguiente. Ahí está el papiloma intraquístico. La siguiente. Como ustedes ven ahí, para cuestiones didácticas, a esa paciente se aspiró el quiste y se insufló aire y luego se tomó la mamografía y eso es lo que se ve, el papiloma intraquístico. La siguiente. En este caso, bueno, es un diagrama del papiloma intraquístico. La siguiente. Y en este caso, se aspiró, se dijo que esto puede ser un papiloma intraquístico, también puede ser un carcinoma, pero se llevó a sala de operaciones. Y ustedes ven ahí la pieza operatoria. Dentro del quiste está el papiloma o supuesto papiloma y se retiró con márgenes libres, pero la patología nos reportó que era un carcinoma intraquístico, ya no un papiloma, sino un cáncer que estuvo dentro de este quiste. Y con eso esta paciente está teóricamente curada. La siguiente.
Otro tumor muy frecuente y de patología generalmente en la pubertad o en mujeres jóvenes es el fibroadenoma. Siguiente. Es un tumor generalmente pequeño de 2 centímetros, muy móvil. Pueden ser múltiples y pueden ser bilaterales. Siguiente. Eso es lo que decíamos. Generalmente no tienen mucho crecimiento. Como ustedes ven, la gran mayoría es en las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, una mujer joven con tumor hay que sospechar, pensar en un fibroadenoma. La característica fundamental es que son muy móviles estos tumores. Uno los toca y como si se quisieran escapar de nuestros dedos, ¿no? Generalmente tumores pequeños, no son muy grandes, muy rara vez más de 3 centímetros. La siguiente. La siguiente. Como ustedes ven ahí, es una mujer joven, una tumoración. Se retira, es un color blanco nacarado. Se hace una tumorectomía y el patólogo nos informa de que es un fibroadenoma. La siguiente. En este caso, múltiples nodulaciones, múltiples fibroadenomas. Siguiente. Ahí están, múltiples fibroadenomas. Siguiente. Dentro de los tumores benignos también está el tumor filodes. El tumor filodes en realidad no es tan benigno como su nombre lo puede decir. En realidad este tumor es como un primo hermano del fibroadenoma. ¿Qué características tiene? La característica fundamental es que este tumor filoide, que tiene un componente epitelial y también un componente sarcomatoso, o sea, un componente de tejido fibroso. Este tumor, la característica importante, como mencionábamos, es que tiende a recurrir, o sea, si no se les retira ese tumor con márgenes libres, tiende a haber recurrencia, o sea, un tiempo vuelve a aparecer y cada vez que reaparece va cambiando el G y al final puede terminar como un sarcoma. Entonces, estos tumores filoides hay que manejarlos bien desde un inicio. Ahora, estos tumores filoides generalmente se presentan en mujeres de 40, 45 años de edad. Son únicos, son más grandes, 4, 5 centímetros y de crecimiento progresivo. Entonces, hay un pequeño grupo de estos tumores filoides que son tumores filoides malignos, que le llaman. Entonces, estos desde el inicio pueden dar metástasis y se comportan como un sarcoma. O sea, no como un carcinoma, sino como un sarcoma. Siguiente. Es la edad de presentación. Siguiente. Con TV. Unilateral. Tumores grandes. Tumor filoides, ¿no? Siguiente. Como les decía, el tumor filoides, para mí mal llamado benigno, porque siempre hay que tener precaución. Los tumores benignos solo habría que hacer tumorectomía, pero en estos casos hay que retirar con márgenes libres, ¿no? Siguiente. Bien, eso es en cuanto a los tumores benignos. Pero hay otra parte del manejo de la patología mamaria, que es la secreción por el pezón. Muchas mujeres vienen por secreción por el pezón. Entonces, esa secreción puede ser de diferentes tipos. O sea, siempre es importante que cuando nosotros, la paciente viene por manifestar secreción por el pezón, nosotros debemos realizar algunas preguntas que son fundamentales. En primer lugar, la primera pregunta que siempre debemos hacer
a la paciente es si esa secreción que menciona la paciente es espontánea o es inducida. O sea, tenemos que decirle a la paciente, oye, ¿esto solito sale? ¿O es cuando tú te aprietas, te están apretando, o estás hurgando la mama y sale? Entonces, la secreción por el pezón, que es inducida, o sea, cuando se aprieta o le aprieta, eso no tiene importancia. O sea, no tiene una traducción patológica. Pero sí tiene la secreción por el pezón espontánea. Entonces la paciente viene y te dice, sí, doctor, amanezco con mi brasier o mi ropa manchada o durante el día mancha. Muy bien. Solo esa pregunta ya nos orienta. Nos dice, sí, esto puede ser patológico. Entonces, la otra pregunta que tenemos que hacer seguido de eso es, ¿qué tipo de secreción es? Lechosa, amarilla, sanguinolenta. Entonces, con esas dos preguntas ya podemos tener una orientación diagnóstica. Si nos dice que es lechosa, pues bueno, puede ser, ¿a qué puede ser? Está dando el lactar, la probabilidad. Si es purulenta, que hay un absceso. Si es amarilla, cerosa, bueno, puede ser una ectasia ductal. Si es rosada o cero sanguinolenta, puede ser un papiloma, entre otras. Si es sanguinolenta, podría ser cáncer. Si es en una acuosa clara, cristal de roca, patrón homónico de cáncer. Entonces, solo con ese tipo de preguntas nosotros podemos ir teniendo una presunción diagnóstica. Siguiente. Uno de los más frecuentes de las secreciones por el pezón es la ectasia ductal. La ectasia ductal es una dilatación de los conductos terminales, que le llamamos, ¿no? O sea, confluyen al pezón alrededor de 18 conductos terminales. Y la dilatación de estos conductos puede presentar esta secreción. Entonces, esto es una secreción cerosa, media amarillenta. Y esto se puede corroborar mediante la ecografía, ¿no? La ectasia ductal, o sea, la dilatación de los conductos terminales, ¿no? Ya vamos a ver luego, este tipo de secreciones tienen una conducta habitual que tenemos que hacer. La siguiente. Ese es el tipo de secreción por el pezón, una secreción serosa. Es sinónimo de que sea una ectasia ductal. Clínicamente es una ectasia ductal, dilatación de los conductos terminales. La siguiente. Ahí estamos explorando esta ectasia ductal, una secreción amarillenta, perdón. Otra secreción. La siguiente. Ahora, dentro de la secreción por el pezón hay otra patología también que se llama el papiloma intracanalicular, que significa que es un tumorcito que se desarrolla dentro de los conductos. Esto, que sin manifestación presenta, es una secreción espontánea, cero sanguinolenta, puede llegar a ser sanguinolenta, y esto nos hace pensar en un papiloma intracanalicular. La siguiente. Ahora los papilomas, ahí está, como hay ese flujo medio hemático, los papilomas intracanaliculares, el 99% que son benignos, pero puede haber un mínimo porcentaje, una mínima posibilidad de que ese papiloma sea un carcinoma. Siguiente. El absceso, ya hemos dicho que cuando ahí sale pus por el peso hay que hay un absceso. Y el papiloma intraductal ahí en ese diagrama, ¿no? Siguiente. Ahí está, secreción cero hemática.
Siguiente. Igual ahí, al examen clínico. Siguiente. Igual. Y esto es debemos hacer una expresión radiada para buscar probablemente el conducto dañado. En el caso de las posmenopáusicas, pues esto ya no tendría mucho valor porque tenemos que retirar todos los conductos, ¿no? Pero en el caso de una mujer que no ha dado de lactar, sí podría tener importancia porque nos va a orientar hacia dónde está el conducto dilatado o dónde podría estar el papiloma y solo retirar ese conducto para que la mujer pueda tener la posibilidad de dar de lactar, ¿no? La siguiente. Esto es lo que les mencionaba, radiada en forma de las agujas del reloj e identificar en qué radio comienza a haber secreción. La siguiente. Entonces, ante la patología de secreción por el pezón y que podemos llegar al diagnóstico clínico de ectasia ductal, papiloma intraductal, descartar cáncer. Entonces, todos confluyen en un tratamiento. En primer lugar, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Entonces, ¿qué significa? Va a retirar los conductos terminales. O sea, se hace una incisión periareolar, se levanta el complejo areola-pezón y se retira lo que está posterior a él. Entonces, es una resección de conductos terminales. ¿Esto qué objetivo tiene? En primer lugar, como tratamiento, porque ya le va a cortar esa manifestación del flujo. Y segundo, que desde el punto de vista oncológico, lo más importante, esto se envía al patólogo y nos dirán de qué tipo es, si es un papiloma, si es un ectasia, también nos podría decir que hay un cáncer, ¿no? Eso es menos probable, pero estamos en la obligación de que el patólogo nos informe todo esto. Al siguiente. Y bueno, hay también patología de la mama en el varón, ¿no? La famosa ginecomastia, que es una patología frecuente en la pubertad, en los cambios hormonales de esa edad. Y más allá de esa edad, bueno, hay que investigar otras cosas. A veces están tomando algún tipo de hormonas. Ahora la juventud usa muchas hormonas en los gimnasios y entonces vienen con esta patología de ginecomastia. Pero a veces también puede ser expresión de cáncer de testículo. Entonces, siempre que se vea la posibilidad de una ginecomastia, sea en el varón, hay que explorar testículos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta estas anotaciones para poder evaluar bien, adecuadamente al paciente. La siguiente. Ahora, dentro de la patología maligna, tenemos, la gran mayoría son carcinomas, pero hay también los sarcomas, o sea, quiere decir que la neoplasia se origina en el epitelio o se origina en el estroma. Si la patología se origina en el epitelio, son carcinomas. Si se originan en el estroma, son sarcomas. El tumor filodes maligno que lo hemos visto anteriormente, lo hemos mencionado donde vimos tumor filodes, es considerado como un sarcoma, porque la parte que se maligniza es la parte estromal y tiende a dar metástasis a distancia, ¿no? Vía hemática. En cambio, los carcinomas se comporta como un sarcoma. En cambio, los carcinomas, su principal vía de diseminación son los ganglios. Y entonces, por eso, dentro del manejo quirúrgico de los carcinomas, se tiene que hacer disección ganglionar. En cambio, en los sarcomas, o en el tumor filodes maligno, la disección de ganglios
no está contemplada, ¿no? La siguiente. Entonces, hablando ya de los carcinomas, el cáncer de mama, pues su incidencia es variable, ha aumentado muchísimo en los últimos años y, bueno, es una patología bastante frecuente en los países nórdicos, en Estados Unidos, Europa, ¿no? En Estados Unidos 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer. Acá en el Perú estamos en 1 cada 35, intermedio, ¿no? En Japón, en los países asiáticos es más bajo, ¿no? 1 cada 80, cada 85 mujeres puede desarrollar cáncer. La siguiente. Entonces, dentro de los carcinomas, como cualquier cáncer, siempre hay lesiones premalignas y a las infiltrantes. Entonces, dentro de las lesiones premalignas está el carcinoma ductal in situ, como se llama, y la enfermedad de Payet. Bueno, dentro de los infiltrantes, de acuerdo a su origen, al tipo histológico, puede ser ductal o puede ser lobulillar. Siguiente. Entonces, el cáncer de mama, primero tenemos que hacer un diagnóstico clínico y luego el diagnóstico clínico en el mismo examen tenemos que ver qué estadio es, porque el diagnóstico, la estadificación clínica del cáncer de mama, recuerden que es clínico. En cambio, hay otros cánceres que son clínico, quirúrgico, patológico, o sea, quiere decir que tienen que operarlos para poder obtener el estadio. En cáncer de mama, la estadificación es clínica. Luego de ello, mencionábamos hace un momento que dentro del plan de trabajo tiene que hacerse una biopsia. Ahora, con esa biopsia ya se obtiene el tipo de cáncer, actualmente la inmunohistoquímica, y con ello se declara el tratamiento a seguir o el plan de trabajo. Siguiente. Como ustedes ven, el cáncer se puede originar en el conducto o en el lobulillo. Siguiente. Y les mencionaba que las neoplasias o los carcinomas que se originan pues, precisamente en el epitelio, al inicio son lesiones premalignas. En este caso van llenando el conducto, ¿no? Pero llega un momento en que esto lo rompen y entonces se vuelve infiltrante. Eso ya significa que puede tener la posibilidad de dar metástasis. Mientras está en el conducto, mientras está como lesión premaligna, no tiene opción de dar metástasis. En cambio, cuando rompe la membrana y se va hacia el estroma, ahí hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos que pueden tener la posibilidad de llevar estas células neoplásicas y dar metástasis. La siguiente. Igual, como ustedes ven ahí, cáncer invasivo, cáncer in situ o lesiones premalignas. Está bien, la siguiente. Y dentro de las lesiones premalignas hay una enfermedad importante que no puede pasar desapercibida que se llama la enfermedad de Payet del pezón. Ojo, también hay enfermedad de Payet de la vulva, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la enfermedad de Payet del pezón, que la paciente viene por una laceración, una ulceración del pezón. Y el médico que la ve generalmente le dice, ah, ya, esto es un eczema, le da cremitas, lo trata por 15 días, no mejora, lo sigue tratando, van 2 meses, cambian de médico, y les dicen, sí, vamos a darte otro tipo de crema, que es un eczema. Entonces, ante ello, como les decía anteriormente, la idea es orientar bien a los pacientes.
Si una lesión de estas del pezón no mejora en 15 días, hay que realizar una biopsia quirúrgica. O sea, retirar una parte del pezón con tejido sano para que el patólogo nos diga. Si eso es una enfermedad de Payet del pezón, es una lesión premaligna. Por lo tanto, se le realiza el tratamiento y queda propiamente curada. Ahora, el tratamiento antes todo era mastectomía porque hay que retirar el complejo areola-pezón. Pero actualmente, bueno, hay que seguir retirando el complejo areola-pezón, pero se puede conservar la mama y es lo que se llama una cuadrantectomía. Y después realizar una reconstrucción del pezón, ¿no? La siguiente, enfermedad de Payet del pezón, tiene diferentes manifestaciones. La siguiente. Entonces, al inicio también mencionábamos la edad como un dato importante, ¿no? La edad como factor de riesgo para cáncer de mama sigue siendo fundamental. Claro, la gran mayoría de los cánceres se presentan por encima de 50 años, ¿no? En cambio, en las mujeres menos de 30 años es poquísimo probable que puedan presentar o tener cáncer, ¿no? Aunque ahora se ven cada vez en más mujeres más jóvenes, ¿no? Pero ahí como factor de riesgo la edad, ¿no? La siguiente. Ustedes ven una mujer de edad con tumor en la mama, tenemos que pensar que es cáncer, hasta no demostrar lo contrario, y no al revés, ¿no? La siguiente. Entonces, los tumores malignos presentan esta retracción espontánea. Hacemos levantar la mano a la paciente y ahí se ve esa retracción espontánea de la piel, ¿no? Y es que detrás de eso hay un tumorcito maligno. La siguiente. Retracción. Y esta es una retracción inducida, o sea que nosotros la buscamos, que ya sabes dónde está el tumor, entonces lo comprimes la piel para buscar ese podríamos llamarle hoyito, ¿no? Es como una retracción que se llama retracción inducida, porque nosotros la buscamos. La siguiente. Retracción espontánea, o sea, no tenemos que realizar nada. Esta es una retracción del pezón, otra característica de cáncer de mama. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esto también produce mastitis crónica y también necrosis grasa. Siguiente. Bueno, en este caso es obvio, ¿no? Cómo el cáncer ha consumido la mama y se presenta el tumor ahí. La siguiente. Esto también, ¿no? El cáncer está consumiendo la mama y tiene una ulceración. En la cuestión de mastitis les mostré una foto de una paciente que tenía las características como si fuera cáncer. Si comparamos con esta foto es muy parecida, ¿no? Pero este es cáncer y la otra era mastitis. A la siguiente. Bueno, el carcinoma inflamatorio de la mama, que es un cáncer especial porque no se presenta tumor, pero está por debajo de la dermis en los linfáticos de la dermis y produce este signo, que es el signo de piel de naranja. O sea, hasta se asemeja a la cáscara de una naranja, ¿no? Con estos hoyitos. La siguiente. Ahí está, para que se muestre más de cerca. La siguiente. Carcinoma inflamatorio de la mama. La siguiente. Y bueno, estos son los estadios, pues, es difícil que pedirles a ustedes esto, pero tener en cuenta que los estadios están de acuerdo al tamaño del tumor, a la presencia de ganglios, a la metástasis a distancia.
Entonces eso hay que evaluarlo. La siguiente. Entonces, al inicio mencionábamos algunas formas, cómo podemos diagnosticar. En este momento, el manejo más importante de poder hacer el diagnóstico del tumor de la mama es mediante la aguja trucada. La siguiente, que viene con un aditamiento especial para poder disparar, es una aguja un poquito gruesa, se pone un poquito de anestesia en la piel. La siguiente. Y entonces esto es como un tubo que va a entrar al tumor y va a recoger y nos va a obtener un tejido histológico. Con eso hacemos diagnóstico histológico del cáncer de mama. La siguiente. La otra herramienta importante es la mamografía, ¿sí? Entonces, la mamografía nos sirve para evaluar una normalidad, pero también la mamografía es el instrumento ideal, es el único instrumento que tiene para cáncer de mama de método de screening o de detección, ¿no? Así como el Papa Nicolau en cáncer de cuello uterino o la prueba del papilomavirus en mama, es la mamografía. Pero cuando queremos hacer diagnóstico también es útil la mamografía. Entonces, es una prueba que la tenemos bastante en cuenta, ¿no? La siguiente. Ahí está, nos muestras las mamas. La siguiente. Y quizás solo para recordarles, esto lo deben haber visto en radiología, pero la clasificación, el informe de la mamografía se estandarizó ya hace unos años, cuando nos dicen VIRAS 1, VIRAS 2, VIRAS 3 o VIRAS 4 y VIRAS 5 significa que tenemos que hacer biopsia. En cambio, VIRAS 3 en 6 meses nos dice. En cambio, si nos dicen VIRAS 1 o VIRAS 2, es totalmente benigno y después el control puede ser al año. VIRAS 0, el VIRAS 0 significa que el radiólogo mediante la mamografía no puede establecer un diagnóstico. Por lo tanto nos dice, oye, mejorarle una ecografía o mejorarle una resonancia. Por eso sería VIRAS 0, para que nosotros complementemos con otro examen para poder tener un diagnóstico más claro, ¿no? Y VIRAS 6, también hay VIRAS 6, es cuando ya se ha establecido mediante biopsia que es cáncer y le están tomando o le están pidiendo una mamografía. Muy bien, la siguiente. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctor. Dime. Quería saber qué es más frecuente en mujeres jóvenes, si la mastopatía fibroquística o el fibroadenoma. Bueno, el fibroadenoma es un tumor muy frecuente en mujeres en la pubertad, o sea, 20 años, antes de los 20 años. Pero una mujer de 30 años, el tumor más frecuente es el quiste, no hay duda de eso. Entonces tú tienes que diferenciar en la edad, ¿no? Si me dices una mujer joven menos de 20 años, pues puede ser fibroadenoma. Pero si es una mujer más de 20 años, entre 20 y 35 años, no hay duda que la tumoración más frecuente son los quistes, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, otra pregunta. Doctor, sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. El tratamiento para la enfermedad de Payet mencionó que era la mastectomía, pero aparte de eso dijo que había otro procedimiento. ¿Cuál era el nombre? Es la cirugía de conservación, esa es lo que le llamamos ahora una centralectomía. Hay que retirar el complejo areola-pezón, ¿no? La parte central de la mama. Se conserva la mama, el resto del tejido mamario, pero y queda sin complejo areola-pezón. Después se puede hacer una reconstrucción del pezón o un tatuaje, ¿no? Pero necesariamente tiene que salir el complejo areola-pezón. Eso se llama, así como hay cuadrantectomía, todo ese procedimiento quirúrgico se llama centralectomía.
Ya, doctor, O muchas sea, gracias. para la enfermedad de Payet es tratamiento quirúrgico, o sea, no hay quimioterapia, no hay radioterapia, no, es tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico puede ser mastectomía total o centralectomía como cirugía de conservación. Doctor, Doctor, Sí, dime. ah, perdón, Guadalupe, es que sí, doctor, entonces, ¿cómo yo podría saber si hago una centralectomía o una mastectomía? ¿Depende de grado de la lesión, doctor? O No, tal vez si la paciente no, querrá dar de lactar. no, está bien tu pregunta. A ver, en primer lugar, el realizarle centralectomía a esa mujer ya no va a dar de lactar. O sea, en una enfermedad de Payet necesariamente tiene que perder el complejo areola-pezón. O sea, tiene que perder todos esos conductos terminales. Necesariamente. Entonces, pensar en que yo le conservo la mama para que pueda dar de lactar, no, ya no va a poder dar de lactar con ese tratamiento quirúrgico. Lo que sucede es que necesariamente, como les manifiesto, retirarse el complejo areola-pezón se va a retirar los conductos terminales. No va a determinar mi conducta por el tamaño de la lesión. La lesión siempre va a ser en el complejo areola-pezón. En estos casos, antes se realizaba solo mastectomía, pero posteriormente, como ha ido avanzando la, la participación de la tecnología, la participación e involucramiento del paciente en la decisión. Entonces, pues había mujeres, ¿por qué no me conservan la mama y después me pueden hacer un trasplante, un injerto de complejo areola-pezón o un tatuaje, ¿no? Ahora, simple hacerle un tatuaje. Entonces, en esa decisión va a participar la paciente. Porque hay una paciente que me puede decir, no, doctora, a mí ya retíreme la mama, a mí no me interesa. Pero hay otras mujeres que sí. Entonces te lo van a pedir, doctor, ¿me puede hacer una conservación? Y eso tienen que acostumbrarse porque ahora cada vez las pacientes vienen más instruidas, más leídas, y entonces piden. Entonces te dicen, sí, sí, se le puede realizar una conservación, que es una centralectomía, o sea, una resección de todo el complejo areola-pezón. Entonces, en esta decisión tiene que intervenir la paciente, o sea, en esta decisión va a formar parte de la decisión, la voluntad de la paciente, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, ¿en qué momento es retirado en una sala de operaciones cuando se hace una mastectomía? ¿A qué se ¿En qué refieren momento? con ganglio centinela? Ganglio centinela. Ujú. Ya. El ganglio centinela es parte de un tratamiento que también se ha evolucionado en el tiempo. Antes el tratamiento también del cáncer de mama todo era mastectomía. Luego vino la cirugía de conservación, que significa retirar el tumor con márgenes libres, retirar los ganglios de la axila y dar radioterapia al resto de la mama. Eso es ahora lo que es cirugía de conservación, que se hace para algunos casos, ¿no? Pero también con el tiempo vino lo que era, apareció lo que es el ganglio sentinel. ¿Qué significa esto? Que se vio que muchas mujeres, generalmente esto ocurría en Europa o en Estados Unidos, las mujeres después de realizarles la mastectomía con disección axilar o la cirugía de conservación con disección axilar producían edema del brazo. Entonces se hizo varios estudios y se vio que innecesariamente se retiraban a veces todos los ganglios a muchas mujeres porque todos salían negativos y podían producir este edema del brazo, ¿no? Del miembro superior. Entonces se ideó lo que es el ganglio centinela mediante una sustancia que puede ser azul patente, tecnesio. Se coloca en la paciente estas sustancias que son colorantes y se identifica un ganglio en la axila. O sea, si lo pongo azul patente, lo veo, es un color azul que va a adquirir ese ganglio,
¿Qué significa ganglio centinela? La primera estación, el primer ganglio. Lo identifico porque habitualmente no los podemos identificar porque es como un tejido graso. Entonces se pinta de azul, lo retiramos y lo mandamos a estudiar al patólogo. Y el patólogo nos tiene que decir si está comprometido o no por la enfermedad. Si está comprometido por la enfermedad, entonces tenemos que retirar el resto de los ganglios de la axila. Pero si el patólogo nos dice que este ganglio centinela no está comprometido por la enfermedad, entonces ya no es necesario retirar el resto de los ganglios. Entonces, a tu pregunta, el ganglio centinela es un procedimiento que se realiza para evitar la disección axilar completa y con ello evitar posibles edemas del miembro superior, del brazo. Muchas gracias, doctor. La entendí perfectamente. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más? Parece ya no, doctor. Ya no hay más, entonces. ¿Está todo claro? ¿Sí, Diana? Sí, doctor. Listo. Entonces, ya las preguntas quedarán para el examen, pues, ¿no? ¿Cuándo es este examen? ¿No tiene todavía fecha, Diana? Este es Diciembre, el doctor. El 2. 2 de diciembre. Sí, el 2. Ah, ya. Bueno, ahí ya les envío pues, las preguntas. Todas las preguntas van a ser, ¿ya? Ya, De lo doctor. que hemos hablado. Muy bien, pues mucha suerte. Cualquier duda que tengan, me consultan, pues, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Muchas gracias a usted. Buen fin de semana. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.